servicio social aquí en el ISSSTE de Tlaxcala. Estuve 3 meses por acá, entonces ya vi muchas caras conocidas y pues es un placer estar de regreso. El día de hoy les vengo a hablar acerca de edema cerebral y manejo de según su etiología. Me voy a concentrar principalmente en 2 patologías que son las que más vamos a ver o las que más les va a tocar a ustedes como anestesiólogos generales que están en hospitales grandes y que pues desafortunadamente pues no hay neuroanestesiólogos para todo el país y que les va a tocar sí o sí atenderlos. Y esto va a ser principalmente en el edema cerebral enfocado a tumores cerebrales y obviamente al TCE severo. Para comenzar vamos a ver la definición del edema cerebral. El edema cerebral se va a definir como aquel aumento patológico en el líquido ya sea intra o extracelular dentro del cerebro. Esto condicionando pues un incremento en el volumen del parénquima cerebral. Dependiendo de la magnitud de se van a dar los síntomas clínicos o no se van a dar síntomas clínicos y de esto también va a depender su manejo. Si hay un aumento o un incremento demasiado elevado, pues vamos a ver que la presión intracraneana se va a elevar y por lo tanto nos puede condicionar a una hipertensión endocraneana con modificación de las estructuras cerebrales pues vitales y nos va a condicionar todo lo que siempre se desencadena dentro del quirófano. Recordando también que esta imagen muy famosita, ¿no?, de la teoría de Monroe-Kelly, donde la bóveda craneana va a contener principalmente tres contenidos. ¿Y cuál va a ser? Parénquima cerebral o tejido cerebral, el volumen sanguíneo dado ya sea por el volumen arterial o venoso, la mezcla de los dos, como lo vemos aquí, y también la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Estos 3 van a dar como un equilibrio a la autorregulación que va a haber dentro del cerebro. Vamos a recordar que la fisiopatología del edema cerebral se va a ver cuando esta relación entre el contenido y el continente, pues se condiciona un problema. ¿Y eso cuándo? Cuando el cráneo y la dura madre que van a ser o se van a contemplar como estructuras que son rígidas, bueno, la dura madre teniendo en cuenta que es semirrígida, pero pues el cráneo sí es rígido, en donde ya no van a dejar que las estructuras o los volúmenes intracraneales se expandan para poder compensar el aumento de uno de estos 3 componentes. Creo que se trabó. Ahí está, perdón. Entonces, ahí faltó regresó mucho. A ver, no sé si soy yo usted. Ajá, dele. Sí, yo no sé si soy. Efectivamente. Bueno, entonces, aquí tenemos una ejemplificación de la gráfica como tal, en donde vamos a ver que en un paciente normal, digamos, despierto, vamos a ver el cerebro, el componente sanguíneo, que ya sea arterial y venoso, y el componente del líquido cefalorraquídeo. Van a llevar, le digo, una intrínseca relación entre los 3. Cuando hay un aumento en el volumen o hay un edema en el mismo, los demás van a tratar de compensar disminuyendo su contenido para que no haya un aumento brusco de esta presión intracraneana, pero cuando ya no se logra compensar, pues es cuando tenemos nuestra elevación de la presión intracraneana. Recordando que la presión intracraneana va a ser esa presión que va a mantener, digamos, a los elementos intracraneales dentro de la dura madre, y pues lo óptimo que debemos de tener van a ser 10 milímetros de mercurio. También es importante que en nuestra mente tengamos que edema cerebral no es igual a hipertensión endocraniana, porque muchas veces nos podemos confundir, inclusive yo me confundía mucho con eso, y pues no es así. Entonces, ¿el edema cerebral nos puede condicionar una hipertensión endocraniana? Sí, claro que sí, pero la hipertensión endocraniana no es sinónimo de edema cerebral. Entonces, vamos a ver que esta condición se puede dar en 3 fases. Una inicial, de transición y la ascendente, en donde vamos a hablar de la complianza y la elastancia. La elastancia se va a dar básicamente por la rigidez intracraneal, hablando como tal del cráneo, del hueso, y la complianza pues va a ser la capacidad de extensibilidad del parénquima cerebral. Entonces, cuando estas 2 se pierden, pues ya vamos a tener un gran problema, ¿no? Hablando principalmente otra vez se trabó, creo. Ok. Principalmente de los 2 tipos de edema cerebral que me voy a enfocar va a ser al vasogénico y al citotóxico. Dentro del vasogénico vamos a ver que específicamente va a ser casi que exclusivo de los tumores cerebrales. Se puede combinar un poquito también en el traumatismo craneoencefálico, pero va a ser casi que exclusivo de los tumores cerebrales.
¿Esto por qué? Hay que reconocer por qué se genera este edema vasogénico, teniendo en cuenta que los tumores cerebrales van a aumentar la expresión de este factor, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a condicionar de que se disminuya la unión estrecha entre las células endoteliales, principalmente de las claudinas y las ocludinas, y por lo tanto va a haber un deterioro de la barrera hematocefálica, deterioro en cuanto a un aumento de la permeabilidad de la misma, entonces va a haber un escape de líquido intracelular al extracelular. En cuanto al edema citotóxico, que lo vamos a ver más en el TSE severo y en los infartos cerebrales, vamos a ver que se va a condicionar básicamente por una lesión celular y por disminución de energía, o sea, de ATP. Como va a haber una falla energética, los canales se van a ver abiertos de sodio, de potasio y de calcio, y por lo tanto no se va a poder mantener los gradientes iónicos celulares y pues va a haber una fuga de agua que no se va a poder regular. Y esto obviamente va a ser un círculo vicioso que va a postergar la isquemia cerebral, y si esto progresa nos vamos a ir hasta un edema neurotóxico en donde va a haber acumulación excesiva de los neurotransmisores y por lo tanto apoptosis y nuevamente más edema y más isquemia, y pues es un círculo vicioso sin terminar. Vamos a comenzar. Ay. Sí, ya vi. Se atora mucho. Antes. No se preocupe. Mucho antes. Ahí. Vamos a comenzar con las medidas no farmacológicas. Lo principal que debemos de hacer, y desde inclusive si nos dicen, oigan, tienen un paciente que va a pasar a, ¿qué les gusta? A una resección de un tumor supratentorial, el que sea. Pues desde que ustedes lo ven en la recuperación, lo ven y lo van a ver bien acostadito, ¿no? Entonces desde ahí empezamos mal. Lo vamos a tener que colocar con una angulación de la elevación de la cabeza a 30 grados. E igual, si vamos a urgencias que nos dicen, hay un paciente con TC severo, pues igual, ¿lo vemos acostadito? No, a levantarle la cabecita. Si esté intubado o esté como esté, hay que hacer esta maniobra. ¿Y eso por qué? Pues se ha demostrado que obviamente permite el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, recordando que es uno de los componentes intracraneales, hacia el espacio espinal. Entonces, si modificamos el líquido cefalorraquídeo o el contenido o el drenaje del mismo, pues se supone que vamos a orientar esto a la mejoría de ese edema cerebral y de esa elevación de la presión intracraneana. Va a mejorar también el drenaje venoso a través de las yugulares y también por la circulación posterior. Y aquí, ojo, una vez que ya estemos dentro del quirófano y que posicionamos a nuestro paciente, hay que evitar por todo, colocar fijaciones en la región del cuello, o bien si se van a colocar, siempre hay que tener en cuenta que hay que dejar al menos 3 traveses de dedos, y bueno, 2 para los que tienen dedos más grandes que yo, más o menos de la barbilla hacia el cuellito. No debe estar flexionado más de eso porque si no se impide el drenaje venoso de ambos lados o de un lado, depende. Aquí un spoiler alert, una vez pasó un paciente, y yo siempre les digo, no solo en neuro, tengan cuidado cuando pasan pacientes que van a estar posicionados y que van a estar de lado y que les van a flexionar la cabeza, dejen también ese espacio aunque no sea neurológico. Ya ha pasado en cirugías de tórax, los tienen de lado, no dejan neutra la posición de la cabeza y de repente termina la cirugía y oigan, no despierta, oigan, está anisocórico, pues, oh sorpresa, por no cuidar la posición del paciente ya le condicionaron edema cerebral y pues esperar hasta que ese edema se drene y despertarlo. Otra cosa muy importante no farmacológica, pues la normotensión. Se dice o se habla que hay que mantener una presión de perfusión cerebral de 60 a 70, principalmente a 70, pero esto solamente yo les diría que sería en caso de tumores. ¿Por qué? Porque, ojo, las metas de presión arterial para traumatismo craneoencefálico severo son diferentes. Y aquí vamos a ver que la presión sistólica debe estar al menos por arriba de 110 milímetros sobre mercurio. ¿Y por qué? Se ha visto que las que se han mantenido por menos de 90 en 5 minutos, pues tienen alto riesgo de morbimortalidad en 6 meses. Casi todos han fallecido o han tenido o quedado con complicaciones. Y luego también considerar esto, la edad. Si tenemos pacientes de 50 a 59 años con traumatismo craneoencefálico severo, hay que mantener esa presión sistólica por arriba de 100. Y en el caso de los muy jóvenes de 15 a 49 o mayores de 70 años, mantenerla por arriba de 110, hablando de la presión arterial sistólica.
Y aquí sí se recomienda una presión arterial media de al menos 80. Pero ojo, recordar, sí, 80, pero conservando estas indicaciones también. ¿Vale? En cuanto a la profilaxis anticonvulsiva, aquí también quiero hacer muchísimo hincapié porque hablar de tumor cerebral no significa también sinónimo de administrar profilaxis anticonvulsiva. Entonces, ¿cuándo vamos a continuar o cuándo vamos a hacer esto? Cuando el paciente haya presentado convulsiones previas a la cirugía o como así fue que debutó con su diagnóstico del tumor y que ya tenga un tratamiento establecido, entonces es ahí cuando sí se le tiene que continuar su manejo y eso debe estar al menos de 1 a 2 semanas prequirúrgicas bien establecido. ¿Qué otra situación en donde sí se tiene que administrar la profilaxis anticonvulsiva? Pues aquellos que tengan TCE severo. Ahí sí, porque sí, el sangrado, todo el edema citotóxico combinado va a ser alto riesgo de que convulsione durante el transoperatorio. Entonces, ojo. Y también en lesiones que quizás ustedes no hayan convulsionado antes, pero que sean lesiones que ustedes sepan que a lo mejor están cerca de la corteza motora o cerca de áreas que son proconvulsivas, entonces dices, ok, sí, le voy a poner su profilaxis anticonvulsiva, pero no te tiene que poner nada más porque, ay, entró neuro a una válvula, le voy a poner, no, o sea, no está indicado, no, se ha visto que, o sea, de verdad no tiene nada y nada más les va a tardar más en esperar a su paciente. El control glucémico central, ¿por qué le puse aquí una tachita? Porque no tiene que ser con glucometría periférica, sino que tiene que ser central. Entonces, vamos a ver que aquí es súper importante porque igual el manejo cambia, ¿no? Si estamos hablando de tumores, pues el límite es no más de 140, porque se ha visto que incrementan las infecciones, etcétera, y es algo programado, ¿no? Pero en cambio, si estamos hablando de un TCE severo, de una hemorragia subaracnoidea o de un infarto cerebral, aquí sí debemos de tener la glucemia por arriba de 150 o inclusive de 180 o 200 cuando son infartos masivos. Esto recordando pues un poquito de la fisiología cerebral, que el cerebro se alimenta de dos cosas, de oxígeno y de glucosa. Entonces, en estas patologías está consumiendo muchísimo y lo que necesita es pues que le den la alimentación, ¿no? Si dejamos cifras por debajo de esto, tenemos peor pronóstico en cuanto a muerte y complicaciones. La relajación muscular. La relajación muscular también es muy importante, al menos en la parte de hipertensión endocrina refractaria. Hay que estar pendiente que sí tenemos que ponerlo porque obviamente nos evita la tos del esfuerzo, disminuye la presión intracraneana, pero ojo aquí, la succinilcolina nos aumenta hasta 5 milímetros de mercurio la presión intracraneana, entonces evitarla lo más que se pueda. Y también la quise poner porque muchas veces no consideramos otros fármacos y pues a veces dicen, ay, pues para que se despierte, ¿no? El flumacenil. Pero ojo, aquí igual hay dos indicaciones acerca del flumacenil. El flumacenil vamos a ver que podemos tener que anatomía con resección de tumoral cerebral sí se puede utilizar para la reversión de midazolam y no va a haber cambios ni en el flujo sanguíneo cerebral ni en la tasa cerebral metabólica. Pero en cambio en el TCE severo sí va a haber aumentos graves y considerables de la presión intracraneana. Entonces, en TCE severo, flumacenil, evitarlo. En tumores, resecciones cerebrales, adelante. Si todo salió bien y todo, pueden usarlo. Las metas de ventilación. Hay que asegurar nuevamente la vía aérea con la menor descarga minérgica posible, como ustedes ya saben. Y pues importante mantener la presión arterial de oxígeno por arriba de 100 milímetros de mercurio, esto obviamente siempre teniendo nuestra gasometría a la mano. El PIP se puede manejar de preferencia a lo más fisiológico que se pueda, pero también podemos manejarlo hasta un máximo de 10 en aquellos pacientes que tengamos obesidad mórbida o todas esas indicaciones que ya tenemos de patologías específicas, ¿no? El CO2, pues a lo más normal posible, de 30 a 35 y obviamente ajustarse con gasometría arterial. Recordar esto que va a modificarse también dependiendo del lugar en donde estemos y viendo, ¿cómo se llama? La presión atmosférica para poder hacer nuestro ajuste de CO2 de acuerdo a la región en la que estemos. La saturación, pues obviamente mantenerla por arriba de 92% y aquí dicen que mínimo
que si la mantienes por debajo de 90, pues va a ser un alto predictor de morbimortalidad. Entonces, la mayoría siempre te van a decir que los tengas por arriba de 92%. Vamos a ver, en cuanto a la hiperventilación y la oxigenación, nuestras recomendaciones van a ser que evitar su uso las primeras 24 horas hasta 5 días después en traumatismo craneoencefálico. La verdad es que ya todas las guías que busquen te recomienda que no se haga, básicamente. No usar como medida preventiva del edema cerebral, o sea, no te va a modificar nada, y pues solamente existe bibliografía en donde reporta que se ha utilizado, pero en hipertensión endocrinal refractaria, y hasta eso, no lo llevan más abajo de 25, o sea, el límite es 25 milímetros de mercurio, no más abajo de eso. La hipotermia, igual tache, no se usa. Lo único que se ha visto como efecto benéfico ha sido la hipotermia moderada, de 32 a 34 grados centígrados, pero a partir de menos de 31 grados centígrados ya no protege, sino al contrario, incrementa la hipoxia y el edema cerebral. Ahora sí vamos a ver las medidas farmacológicas específicas. Y aquí vamos a empezar, se saltaron creo que como 2 diapos. Ajá, es lo que sigue. Exacto. Vamos a comenzar hablando con el edema vasogénico y pues principalmente los esteroides, ¿no? ¿Cuándo se van a utilizar? Este tema la verdad a mí me encanta mucho porque pues nos va a tocar y les ha tocado de que les llegan pacientes con tumores cerebrales y de repente llegan de que, ay, le pasaron 32 miligramos de dexametasona y todo así como de, sí, pero pues no es así. Entonces hay que estar informados para saber, inclusive si continuamos nosotros con el manejo de esteroides o de plano les decimos y le damos la pauta de decirles, oigan, ¿saben qué? Hay que identificar primero que el paciente no tenga alteraciones o efectos secundarios por el uso de sobredosificación de esteroides, porque ni siquiera nos damos cuenta y de repente ya lo metemos al paciente con una supresión adrenal y de repente está chocado y dices, ay, pero ¿por qué si todo va bien? No, pues traía ahí sus 32 de dexametasona desde hace como 5 días y uno ni en cuenta. Entonces, el edema vasogénico va a estar indicado para el uso de esteroides, pero ¿cuándo? Esto siempre y cuando este edema sea sintomático. ¿A qué me refiero con que el edema sea sintomático? Bueno, vamos a ver que a pesar de que por imagen nosotros tengamos, por ejemplo aquí, siempre me gusta poner esta comparación de estas dos imágenes porque aquí tenemos una imagen evidente de un tumor o una lesión, a lo mejor quística, no me voy a animar a decir tumor, pero sí parece más un meningioma por su cola dural, pero bueno, vemos aquí que está súper bien delimitado, ¿no? Solamente desplaza las estructuras, sí desvía un poquito la línea media, pero no vemos nada alrededor del tumor, o sea, no hay edema. Y aparte de que no hay edema, pues es tu responsabilidad interrogar al paciente, preguntarle al familiar, porque a veces también cuando ya lo vemos, ya tiene tratamiento con esteroides, entonces ya no lo vas a encontrar con sintomatología, pero es importante saber si la tuvo o no. Y si no tiene esteroide todavía, pues ver si tiene alguna sintomatología focal o difusa, y entonces ahí sí se va a dar. Y hay que ver si tiene una sintomatología focal, pues nos vamos a limitar a 4 miligramos nada más, y si tiene una sintomatología muy severa, pues ahí sí hasta 16 gramos, pero no más de ahí. Y me gusta poner también esta comparación porque aquí sí se ve el edema, ¿no? Aquí, o sea, ves la lesión, pero todo alrededor está el edema enorme. Entonces, ojo, si nosotros vemos una imagen con una lesión que no tiene edema, que está empujando la línea media, no es indicativo de ponerle esteroide, pero en cambio está así, siempre y cuando tenga sintomatología. Hay pacientes que han llegado así y están enteros, como si nada. Mueven, caminan, hablan, todo, no tienen nada de sintomatología, entonces no se le tiene que dar ese extra o ese manejo con esteroides porque podemos perjudicarlo aún más y podemos modificar inclusive su pronóstico. Bueno, como ya habíamos hablado cómo se genera el edema cerebral vasogénico, pues vamos a ver por qué la dexametasona es el esteroide que se va a ocupar en estos casos. Pues obviamente, como las células tumorales incrementan la expresión del factor de crecimiento de la motilidad vascular, pues la dexametasona va a disminuir la expresión de ese factor. Va a haber también aumento de la expresión de angiopoietina 1, restaurando la vasculatura
a nivel de la barrera hematoencefálica y del cerebro, y entonces eso nos va a ayudar a que esa barrera hematoencefálica pues se recupere y refuerce la unión estrecha entre ella. Aquí también, bueno, lo que ya les había comentado, las dosis máximas, la respuesta terapéutica se va a ver con un mínimo de 24 horas y si es posible 72 horas antes de que vaya a entrar a cirugía. Si dicen, son las 8 de la mañana y lo van a pasar a quirófano y te dicen, sí, le pasamos la dexametasona ayer a las 10 de la noche. Nah, o sea, no les va a servir de nada, y vayan preparando sus hipertónicas porque pues se van a encontrar el edema así bien bonito. Y pues aquí vemos las comparativas, ¿no? Esto es previo a la instalación de los esteroides y esto es post instalación de los esteroides. Vean cómo los ventrículos se abren, ya se pueden ver. Aquí ya no hay desplazamiento de la línea media. Y pues aquí abajo también es una comparativa de cómo los esteroides sí nos modifican ese edema cerebral y es importante conocerlo y también evaluarlo. La osmoterapia. La osmoterapia, manitol versus hipertónica al 3% y me da mucha risa porque pues es el cuento de no acabar. Creo que desde que yo estudiaba la residencia de anestesio es el tema más discutido y sigue siendo, y será yo creo, pero ahí les va. Este es un estudio realizado aquí en México, de hecho, que se publicó en el 2023, es un estudio de cohorte observacional retrospectivo, en donde se analizaron 30 expedientes de pacientes ASA 2 o 3, aquí yo estoy en desacuerdo porque todos deberían de ser 3 si tienen un tumor cerebral, pero bueno, entre 18 y 60 años y con diagnóstico de tumor cerebral supratentorial, meningiomas y glioblastomas principalmente, con sodio sérico de 135 a 155 y con hipertensión intracraniana clínica. Con clínica se refiere a que tenían algún tipo de sintomatología, desde cefalea hasta disfunción focal. Los resultados fueron que pues sí había una ventaja de 1.37 veces mejor sobre la hipertónica, pero adivinen qué, no llegaron a ningún resultado otra vez. Entonces, por más que sacan estudios, el resultado sigue siendo casi que el mismo. Pero entonces se preguntarán, ¿por qué nosotros los neuroanestesiólogos siempre decimos salina hipertónica? Y estamos necios y tercos con la salina hipertónica. Y hay quienes dirán, no, pues manitol. ¿Le pueden cambiar a la que sigue, por favor? Pues bueno, porque el manitol tiene todas estas desventajas. Tiene un efecto diurético, y ese efecto diurético nos puede dar pues una hipotensión durante el transoperatorio y sin siquiera darnos cuenta porque a veces ni se vigila, ¿no? Efecto de rebote por su refracción de 0.9. Metabolismo hepático, entonces hay que tener mucho ojo. Hay pacientes que ya conforme avanza la medicina, pues nos vamos a topar con pacientes que tienen muchísimas patologías, entre ellas hepáticas, y pues ojo. No se puede administrar en perfusión porque va a agravar el edema y pues le puede ocasionar un estado hiperglucémico hiperosmolar no cetónico en pacientes que tengan tratamiento con esteroide y con fenitoína, y casi la mayoría van a tener eso porque no hay otra cosa en el país. Entonces, pues manitol, yo por eso la verdad es que casi no lo uso, o no lo uso a menos de que tenga un edema refractario, es donde digo, ay, pues ya no tengo de otra, órale. Y bueno, el riesgo de insuficiencia renal aguda posquirúrgica, que ya se ha demostrado y hay muchos estudios acerca de eso. En la una anterior creo que se pasó la de, Y entonces, ¿por qué preferimos las hipertónicas? Bueno, porque tiene muchos efectos benéficos. Aumenta el gasto cardíaco, entonces nos ayuda muchísimo ahí. La modulación de respuesta inflamatoria también, porque disminuye la adhesión de los leucocitos, ya está demostrado. Disminución del edema eritrocitario de la célula endotelial. Restauración de los potenciales de membrana. Bueno, esto se ha visto en animales, que reduce la apoptosis, pero bueno. Y no tiene ese fenómeno de rebote y tampoco tiene ese efecto diurético. Es por eso que nosotros preferimos mucho más utilizar salinas hipertónicas que el manitol. Ahora, si ya decimos mejor hipertónicas que el manitol, ¿cuáles son las dosis más prescritas? Pues al 3% y al 7.5% son las más estudiadas, en bolos de 2 a 3 mililitros por kilo o inclusive de 1 a 3 mililitros por kilo. Su inicio de acción pues va a ser de 15 a 20 minutos, es cuando vamos a ver nosotros la respuesta. Entonces, ojo, es importante que cuando ustedes vean y digan, o inclusive a veces yo sé que no es posible acceder a los estudios de imagen, pero a lo mejor sí acercarse con el neurocirujano y decirle, oye, ¿tiene edema el paciente? Y si no, también preguntarse seriamente, ¿cómo trabaja ese neurocirujano? ¿Manipula mucho? Si manipula mucho, si usa mucho el cauterio, se le va a edematizar el tejido. O sea, ya olvídense de que no tenga edema cerebral, se lo va a condicionar al paciente.
Entonces ya desde ahí dices, híjole, se la voy poniendo. Y por eso tiene que ser, o se dice 15 o 20 minutos antes de que abran la dura madre. Entonces, tener esa consideración para que cuando ya abran, ya esté ese tejido cerebral relajado. Si no, de lo contrario, van a empezar a abrir la dura madre y se les va a venir encima como muffin. La duración de ese efecto es de 90 minutos hasta 6 horas. Y aquí, esto me gusta mucho ponerlo siempre porque pongo la osmolaridad según la concentración de la solución salina. La que más usamos es la del 3%, pero obviamente, ¿esto por qué lo quiero dar? Para compararlo con la osmolaridad del plasma. Según la concentración, pues obviamente va a ser la más osmolaridad y mucho mayor el agua que va a jalar, por así decirlo, del cerebro. Entonces, cuando tengamos, cuando tengamos un edema cerebral severo o una presión intracraneal severo secundaria edema cerebral por TCE severo, aquí sí podemos utilizar concentraciones más elevadas de al 3%. Yo les digo, si tienen tumor cerebral, utilicen la del 3%, no se metan en cabeza de 8 cabezas, pero si tienen un TCE severo, sí pueden utilizar los demás. Se ha demostrado mejores resultados en pacientes con TCE severo en cuanto al manejo de la hipertensión endocraniana que en comparación con el manitol, y pues permite el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Y aquí es lo que quería decirles. Esta bibliografía es española, aquí no tenemos el del 23.4%, pero sí tenemos las ámpulas del 17.7%. Entonces sí se pueden utilizar las ámpulas al 17.7% cuando hay una emergencia de que ustedes están viendo que el cerebro se está edematizando y se ve muy bien cómo se va botando, o que inclusive el cirujano les dice, oye, se me está saliendo la masa encefálica, híjole, pues ¿qué hago si ya le puse salina al 3%? Primero, pues yo les diría, verifiquen con su gasometría cómo está su sodio, cómo está su osmolaridad, si es que la gasometría les da osmolaridad, si no, pues la tienen que calcular, porque hay que recordar las pautas para hasta cuándo utilizar y cuándo no esas soluciones hipertónicas. A mozo grodo, no hay que utilizarlas cuando el sodio ya llegó a 155, algunas bibliografías te dicen más estrictos, no más de 150, y hay otras que son un poquito más estrictas, un poquito más permisivas, que te dicen, bueno, ya dale chance hasta un 160, pero híjole, va a ser ya lo último que le vas a pasar, y de ahí vas a entrar a otras medidas, y también la osmolaridad que no pase de 320. Entonces sí se puede utilizar la del 17.7, solamente que tiene que ser administrándola de manera lenta. Se puede administrar directo, que sea en un punzo mayor a 18 French, o bien de preferencia, digo, si es un tumor o si es un TCE, pues ya debería tener catéter venoso central, y pues administrarla por ahí. Se puede administrar, sí, en 10 minutos, lento, continuo, y si no responde, se pueden hasta 3 bolos, pero siempre vigilar el sodio sédico y la osmolaridad sérica. Diuréticos, porque igual vemos, ¿no?, que en su manejo, ¿cómo les encanta poner furosemide? Y la verdad es que eso no sirve. Se ha demostrado que el único diurético que sí sirve es la acetazolamida, que inclusive hasta nosotros la hemos indicado, ¿no?, cuando tenemos funciones. Disminuye el 50% de la velocidad de formación de líquido cefalorraquídeo. ¿Y esto por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo a nivel de los plexos coroideos, que es donde se lleva la producción de líquido cefalorraquídeo, y entonces por eso vamos a tener una disminución de la velocidad de formación del mismo. La espironolactona y la furosemida sí lo disminuyen, pero no tienen un exacto porcentaje, se dicen que es menos del 10%, entonces no tiene mayor instancia, y sí se utiliza, pero ya cuando estamos en modos refractarios, cuando dices, ya no sé qué más hacerle, ya no sé qué más ponerle, no está indicado, no se ha visto beneficio, pero híjole, ahí va. Bueno, ya que hicimos eso, si no revierte y vemos que todo nuestro escenario está empeorando, pues ya nos vamos a los barbitúricos. Y pues bueno, recordando que los barbitúricos pues van a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico de oxígeno. Y pues está indicada precisamente en la presión intracraneal elevada resistente al manejo. ¿Qué barbitúrico tenemos? Pues vamos a tener el tiopental. ¿Me pueden dar a la próxima, por favor? El tiopental. Entonces, es el barbitúrico de acción rápida. Sí,
podemos utilizarlo a dosis de carga de 3 a 5 miligramos por kilogramo en 10 minutos como bolo inicial y de ahí continuar la infusión de 5 miligramos kilogramo hora durante 24 horas. A nosotros ya no nos va a tocar, no creo que estemos 24 horas en el quirófano tratándolo, pero sí es importante saber que se tiene que mandar a terapia intensiva o hacia donde vaya a pasar el paciente con esta velocidad de infusión. Ya esto le toca a los de terapia intensiva. Y si vemos que durante el transanestésico no tenemos mejoría, pues híjole, nos vamos a un coma barbitúrico, induciéndolo de 10 a 15 miligramos por kilogramo IB en 10 minutos. Yo sé que a lo mejor en todos los hospitales no tienen monitoreo cerebral, pero si tienen monitoreo cerebral, pues ocupen, utilícenlo y lleguen a las metas. Se tienen que ver, obviamente, unas salvas de supresión para decir que estamos dentro del coma barbitúrico, pero bueno, ese es otro tema. Y otro más, el propofol. Si no nos sirve el tiopental, pues agrégale tiopental a tu mezcla. Que diga, propofol a tu mezcla. ¿Por qué? El propofol nos va a disminuir la tasa metabólica cerebral y también nos va a dar un mantenimiento o aumento de la presión, perfusión cerebral sin modificar su reactividad al CO2. Por eso es importante el normo CO2. Y la dosis va a ser de 5 a 10 microgramos kilogramo por minuto, empezando por ahí. Y vamos a incrementar esa dosis cada 5 a 10 minutos según la dosis respuesta que veamos en cuanto a valores hemodinámicos y también, nuevamente, si tenemos vigilancia de neuromonitoreo, muchísimo mejor, hasta que disminuya la PIC o objetivos en cuanto a monitoreo cerebral. Administración en bolo, sí se puede administrar en bolo, pero solamente de manera inicial, como para disminuir la presión arterial y la taquicardia refleja así en agudo, pero lo ideal es infusión, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar a algo que, la verdad, esto que les acabo de hablar son las medidas generales en cuanto a tumores cerebrales o TCE severo, pero a mí la verdad es que lo que me gustaría que se llevaran de esta plática es de si tenemos un paciente que a lo mejor ya sabemos que tiene un tumor, pero va a entrar a otra cosa diferente por protocolo o lo que sea, o que tenga una patología cerebral, pues se nos olvida mucho que nuestros fármacos anestésicos influyen directamente a la fisiología cerebral. Y pues, ¿qué debemos de considerar al otorgar nosotros anestesias? Pues esto. ¿Y qué es esto? Vamos a tener una línea base en donde vamos a ver todos nuestros anestésicos intravenosos y el efecto que tienen en el flujo sanguíneo cerebral y en el consumo metabólico cerebral. Entonces, me voy a hacer un lado para que la puedan observar. Vamos a ver que del 0 para mi derecha o la izquierda de ustedes va a ser disminución, ¿no? Y del 0 para este lado, pues va a ser aumento. Entonces, aquí se manejaron a diferentes dosis, pero vamos a observar, casi todas van a ser como de mantenimiento, vamos a observar cómo nuestros medicamentos sí van a afectar tanto nuestro consumo metabólico cerebral o nuestro flujo sanguíneo. Entonces, importante, súper importante saber cuándo vamos a escoger nosotros qué medicamento según lo que queramos otorgar o queramos ver. Si el paciente entra por repito, edema cerebral e hipertensión intracraniana es lo mismo, pero puede haber hipertensión endocraniana por una hidrocefalia obstructiva, entonces, bueno, pues me meto con otras cosas, o la presión arterial para poder modificar el flujo sanguíneo, el consumo metabólico de oxígeno, cómo está ese cerebro. Entonces es importante que conozcamos esto como anestesiólogos. Y bueno, acá demostramos lo hablado, ¿no? Si verifican el propofol y el tiopental, son los que más modifican hacia disminución. Y el etomidato también, pero el etomidato no lo solemos utilizar porque acuérdense de las repercusiones hemodinámicas que pueden tener de hasta 20 minutos instauradas de hipotensión y también porque pues tiene el riesgo de las fasciculaciones, ¿no? Nuestros anestésicos inhalados, pues también. Vamos a ver aquí. Esta es una gráfica en donde se compara la concentración alveolar en general de todos los inhalados y vieron que estaba relacionada íntimamente con pues, la disminución, el aumento tanto del flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media. Y pues como resultados nos dieron que si tenemos un CAM de 0.5 va a haber reducción del flujo sanguíneo cerebral inducida por disminución del metabolismo cerebral y aumento del volumen sanguíneo. Si lo manejamos a un CAM, no va a haber cambios y si va a ser por arriba de un CAM, pues vamos a tener actividad vasodilatadora, aumentando el flujo sanguíneo cerebral y disminuyendo el consumo metabólico de oxígeno, pero con riesgo de que nos dé edema cerebral.
Entonces, es por esto que también, entramos a otro tema, pero es por esto que a lo mejor a veces también se prefiere dar mejor anestesia total endovenosa a utilizar nuestros anestésicos inhalados. No está contraindicado y ni estamos peleados, pero también si los van a utilizar, pues tener en cuenta que hay que utilizarlos acá de 0.5 o menor a 0.5 y incrementar nuestros requerimientos de infusiones, lo que quieran, dexmedetomidina, propofol o algo más. Eso les va a ayudar muchísimo para que ese edema cerebral no se perpetúe y el cirujano o el neurocirujano pueda trabajar y ustedes estén más a gusto y tranquilos. Si no se animan a dar TIVA, pues no hay problema. Disminuyan su cama a 0.5 y aumenten sus requerimientos de perfusiones. Y bueno, pues aquí también podemos ver quién nos hace disminución y el que más es el sevoflurane. Entonces, si van a utilizar inhalados para manejo de paciente neurológico o neurocrítico, utilicen el sevoflurane, no utilicen desflurane, de preferencia, por favor. Y pues ya vemos por qué el sevoflurane va a disminuir la concentración metabólica, el consumo metabólico de oxígeno, y pues obviamente va a tener una mayor reducción a un CAM, pero de la entropía, pero obviamente eso teniendo monitoreo cerebral, y solamente se puede hacer cuando tengamos monitoreo cerebral. Si no, váyanse a utilizarlo a 0.5 y no anden ahí complicándose. Y obviamente esto se va a hacer con reducciones paulatinas o elevaciones también paulatinas. O tal lo que vayan a hacer, no lo traten de hacer de golpe. Si ven que se les está saliendo de plano o algo y están en una cirugía de tumor, de TCE, 1000 veces pasarle bolo de propofol a abrirle al gas así de que estamos en 2 y nos vamos hasta 4, 6, 8 volúmenes por ciento. O sea, no. Todo tiene que ser, al menos con los inhalados, muy paulatino. Y también esto muy importancia porque pues los usamos, ¿no? Los vasoconstrictores sistémicos, tener en cuenta que la fenilefrina, la noradrenalina, la efedrina y la dopamina, que me quedo con estas 3 últimas que sí podemos tener aquí en el país, la fenilefrina la verdad yo no me ha tocado ni la he visto, no tienen efecto directo sobre el flujo sanguíneo cerebral y pues solamente modifican la PAM. Entonces pues no hay problema, ¿no? De utilizarlo. Y los vasodilatadores sistémicos, aquí sí tener cuidado, el nitroprusato de sodio, nitroglicerina, hidralacina, adenosina, si aumentan el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto incrementan la PIC. Los IECAS no tienen ningún impacto significativo sobre el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ojo, el hecho de que aumenten esto y que puedan incrementar la PIC no significa que no se puedan utilizar. O sea, sí se pueden utilizar, pero pues tener esa balanza de que si los vamos a utilizar nos puede condicionar esto, pero bueno, entonces voy a incrementar mis perfusiones de lo que yo tenga para poder aminorar ese efecto, ¿no? Y me faltó una diapo muy importante, pero bueno, no sé dónde quedó. Y aquí también está un resumen, ya no como tal del flujo sanguíneo cerebral ni del consumo metabólico de oxígeno, pero sí es importante conocer el efecto que tienen todos nuestros fármacos, tanto anestésicos inhalados como endovenosos, que tienen sobre la velocidad de formación y la capacidad de absorción del líquido cefalorraquídeo, porque efectivamente los utilizamos a diario, y no tenemos en cuenta esto, ¿no? Entonces, obviamente, de preferencia utilicen aquellos que nos van a modificar a favor de nuestra patología base. Y pues eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Y si no, ¿le podría regresar a la parte donde estaba lo de la presión arterial? Es que creo que no se pasó. Más atrás, que está como en medio, creo. Más. Creo que ahí está. No, la que sigue. Esto se me olvidó mencionarlo. Estábamos hablando de presión arterial, que es súper importante. Pero si tenemos presión arterial invasiva, que yo sé que no en todos lados lo tienen, pero si lo llegan a tener y lo llegan a utilizar, ¿en dónde se debe colocar el transductor para que tengamos una correcta medición? ¿Por qué? Aquí sí me gusta hacer mucho una pausa porque ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es mantener la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y esa presión de perfusión cerebral, si recordamos la fórmula, se va a dar por la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, si nosotros analizamos eso, al momento de que el neurocirujano hace la craneotomía y abre la dura madre, se nos pierde la presión intracraneana y por lo tanto, si eliminamos de nuestra fórmula
de presión de perfusión cerebral, la PIC, nos queda la PAM. Entonces, automáticamente nuestra presión arterial media se convierte en nuestra presión de perfusión cerebral. Entonces, ojo donde coloquen el transductor, porque su presión arterial media lo va a hacer todo. ¿Y en dónde se debe colocar el transductor? Al menos en neuro, se debe colocar aquí, o en el agujero magno. Y más o menos de referencia te dan pues el lóbulo de la oreja. Entonces, no se lo van a poner ahí, ¿verdad? Porque van a trabajar los neuros, pero ustedes más abajito, con su tripié, pues ahí le van tanteando y ya ven que se vea directamente al nivel del agujero magno. ¿Vale? Eso era lo único que me faltaba recomendarles y decirles. Muchísimas gracias por su atención. ¿Dudas o preguntas? Gracias, doctora.